Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Hoy es 14 de noviembre del año 2023 y el día de hoy, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Culiacán, la capital del bello estado de Sinaloa, hizo referencia a la renuncia de integrantes, de elementos del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. El INAI estuvo hace unos meses en el ojo del huracán por ciertas irregularidades y entre otras cosas por ser un organismo que hace de todo excepto dar acceso a la información desde periodistas hasta ciudadanos. El día de ayer y en horas pasadas a la hora de publicación de este video, el periodista y director de la Sexta W, el maestro Luis Guillermo Hernández, profesor y periodista de investigación, comentó y publicó en redes sociales algo bastante interesante, tanto que fue meritorio de tema el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que uno de los comisionados de esta institución habría utilizado las tarjetas de créditos institucionales del INAI, entre otras cosas, no para pagar viáticos ni hoteles, no, sino para pagar la cuenta de un table dance, así tal cual, de un table dance, a costo ahí a costillas también del erario del pueblo de México. Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida justamente al autor de esta investigación, el maestro Luis Guillermo Hernández, al cual tengo el privilegio de saludar y abrazar a la distancia. Luis Guillermo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, maestro? Hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, muy buenas noches o muy buenos días, según la hora a la que la gente esté viendo este programa. Un gustazo estar contigo y con tu equipo. Muchas gracias, querido Luis Guillermo. Primero preguntarte, antes de entrar de lleno al tema, las primeras impresiones, ahora que esta investigación que publicas, y ojo, y hay que decirlo, porque luego tú sabes cómo son los medios de comunicación, de manera predilecta, con la primicia en mano, haya llegado el día de hoy a la conferencia matutina y le hayan preguntado al presidente, oiga, ¿cómo ve, presidente, que en el INAI, pues los funcionarios, los comisionados están utilizando las tarjetas, pues para pagar ahí como debe de ser en los tables dance, porque pues si algo merecen los comisionados del INAI y cada servidor público en este país, pues es un buen table a costillas del pueblo. Y el presidente, no, qué aberración y qué bueno que renunció. ¿Cómo viste las declaraciones del presidente, Luis? Bueno, me dio mucho gusto, no solo que el presidente haya felicitado la caída de este exfuncionario del INAI, sino también que haya puesto el foco en algo que yo también he dicho ya hace mucho tiempo. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tal como está, pues no sirve, ya no sirve, ya no funciona, ya no le es útil a la sociedad mexicana. Y creo que este caso que yo llamé el caso El Teibolero del INAI, pues es la muestra más palpable de que esa institución prácticamente, mi querido Manuel, se pudrió por completo, de raíz y en todos los niveles, porque suponer que el ocultamiento de información es un asunto grave, tratándose de la institución encargada de transparentar la información, además viene acompañada de un contubernio. Los pares de este comisionado del INAI, excomisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, no solo conocieron en su momento la denuncia, en su momento el desfalco, en su momento el uso abusivo de los recursos públicos, sino que decidieron callar entre ellos para que el asunto no saliera y se hiciera público hace prácticamente 10 años, en 2014, sino que además, cuando termina la gestión de este sujeto probadamente corrupto, probadamente pues indecente, inmoral, lo llevan a otro puesto en una especie de acuerdo mafioso, mi querido Manuel, que por supuesto tiene que acabar. Correcto, Luis Guillermo. Vamos a los datos duros, a los hechos.
el hombre que estamos viendo en pantalla, iba a decir el hombre del momento, el famoso del momento, pero más bien es el infame del momento, Luis Guillermo. El hombre que tenemos en pantalla es justo al que hacemos alusión. ¿Quién es, Luis? Se trata del excomisionado del INAI, Oscar Guerra Ford. Él fue comisionado hasta marzo de este 2023, fue integrante del pleno del INAI y durante su gestión, prácticamente pues una década trabajando en el INAI, pues se encargó de posicionar a la institución como un estandarte de la transparencia, de la rendición de cuentas, del acceso a la información. Pero es un hombre que también pues tiene una vena política, mi querido Manuel, como prácticamente todos los comisionados, todas las comisionadas del INAI, tiene una vena política que fue la que lo llevó a esa posición y desde la cual pues ha ido tejiendo una trayectoria, en este caso especializada en la transparencia y el acceso a la información. Conjunto a este hilo de Twitter, ahora X, ¿no? Lo cual ya tuitear no es un verbo, ¿no? Publicas una serie de documentos. El primero es este, ¿no? Que es uno de los estados de cuenta en donde ahí se ve una serie de conceptos, ¿no? En relación al Curazao. Bueno, te lo dice alguien que es de Tabasco, no está tan relacionado con los servicios restauranteros de la Ciudad de México, ni de entretenimiento, ni de servicios, pero aquí específicamente en esto, Luis, que es uno de 3 documentos que tenemos el día de hoy para compartir, ¿qué nos dicen? Este es precisamente el documento clave de esta primicia. El INAI en su momento conoció pues las denuncias sobre uso abusivo, uso indebido de las tarjetas corporativas que se otorgan a los comisionados y a los funcionarios de élite que se siguen entregando y que se siguen utilizando pues para sus gastos de, llamémosle, representación, comidas, transportes, etcétera, que tienen que hacer estos funcionarios públicos para que puedan llevar a cabo transacciones, digamos, rápidas y que puedan de alguna manera, pues, realizar sus actividades sin interrupción y sin que medie el proceso burocrático de pedir gastos. Durante el proceso natural en el que se revisó esta cuenta, allá por agosto de 2014, un poquito después de agosto de 2014, el pleno del INAI decidió pues reservar este documento, mi querido Manuel, reservarlo, es decir, clasificarlo como confidencial, como secreto, como no público, y sombrear, es decir, ocultar la información más precisa. Luis, disculpa que te interrumpa, pero creo que hay que subrayar esto, que me parece una maravilla y una contradicción de esas multiversales. Me estás diciendo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información estaba ocultando esta información. La ocultó en una votación que el pleno del INAI tomó y la ocultó por una causal que me parece bastante ridícula, que es la afectación de los intereses particulares, el nombre del afectado, es decir, el entonces comisionado Oscar Guerra Ford. El INAI consideró que dar a conocer esta información pública y dar a conocer los montos y los sitios a los que acudió y los sitios donde compró y los sitios donde usó la tarjeta corporativa Guerra Ford iba a afectar su fama pública y su nombre. Y por ello decidió, pues, lo que llamamos testar, es decir, ocultar la información. Si ustedes ven en la pantalla del documento,
se ve una especie de sombra alrededor de los detalles de las operaciones, donde pongo la flechita color azul. No sabíamos los montos, ni sabíamos las razones sociales de las empresas con las que utilizó, la tarjeta corporativa Oscar Guerra Ford. Esta resolución del INAI se tomó en acuerdo con los consejeros, los comisionados, las comisionadas del Instituto de Transparencia, y se mantuvo así durante 10 años. 10 años en los que mucha gente intentó, pues, obligar a la institución de transparencia a transparentar esta documentación, y nunca se logró. Amparos, recursos, apelaciones, etcétera, que en ningún momento, mi querido Manuel, tuvieron eco. Hasta hace unos días que una fuente se acercó a mí, una de las tantas fuentes periodísticas que uno utiliza en su carrera. Yo he seguido el asunto del INAI desde prácticamente hace 6 años, el sexenio, porque estoy muy interesado en la decadencia que presenta esta institución. Si tú te acuerdas, solo para que quienes nos están escuchando y nos ven tenga un poquito de referencia, hace algunos meses revelé que el INAI pues le daba chayote a una periodista supuestamente independiente, no me acuerdo su nombre, Nayeli de Caramán. Nayeli Roldán Perdón. De Pájaro Político, asociado a la organización de Claudio X González. Exactamente ella. Yo había documentado, bueno, pues que ella recibía chayote, le pagaban una lana por hacer publicidad y unos programitas ahí para INAI, en un documento que pues le dio muy, muy buena lana, y creo que le sigue dando muy buena lana a esta reportera. Y también hice algunas otras revelaciones sobre la forma tan mañosa en la que se llevaba el INAI. Entonces, eso derivó en que hay algunas fuentes que se han acercado a mí para darme más información sobre este asunto, y llegó a mis manos este documento, un documento original que revela los gastos que tuvo Oscar Guerra Ford en 2014. Los llevé a cotejar con la información original, confirmé con las fuentes, y el sábado por la mañana decidí publicarlo en un hilo de Twitter para pues dejar constancia, mi querido Manuel, del asunto, más que por otra cosa, básicamente para que la gente pues siguiera conociendo, como es mi papel, pues lo que está ocurriendo atrás del INAI. El asunto, sin embargo, se volvió pues una bola de nieve, porque creció y creció desde las horas de la mañana del sábado, pues porque la información es absolutamente demoledora. No solo gastó dinero en asuntos personales como reparación de un coche, como restaurantes para él y su familia, viajes de placer, sino que además pues se fue a un restaurante, el restaurante Curazao, el 22 de agosto de 2014, y se gastó pues nada más y nada menos que casi 20,000 pesos, un poco más de 20,000 pesos. En una sola noche. En una sola noche. Curazao era un bar, restaurante en la zona de San Ángel, mi querido Manuel, que era muy conocido en aquellos tiempos por las élites, no solo políticas del país, porque era un restaurante pues caro, con un servicio de meseras y entretenedoras femeninas que incluía pues el espectáculo de table dance. Híjole. Sí, es importante dar este contexto, Luis Guillermo, porque tú sabes que la mayoría de las audiencias no necesariamente son de la capital, ¿no? Muchas son del sur, del norte, y sí es importante darle contexto a qué es el Curazao, que sí era, como tú bien lo mencionabas, un servicio de restaurantes, bars y de table dance, que también añades en este hilo que ese propio establecimiento pues se encontró en problemas
por un asunto de trata de personas por instancias jurídicas capitalinas, Luis Guillermo, y pues a este lugar es donde acudía este ex comisionado del INAI, el señor Guerrafort. Es un restaurante bar que fue identificado como epicentro de la trata de personas en la Ciudad de México, principalmente mujeres, principalmente jóvenes y principalmente extranjeras, mujeres jóvenes extranjeras que eran obligadas en algunos casos a ejercer la prostitución o el servicio sexual explícito de shows privados para la clientela de este restaurante Curazao, y que fue cerrado en 2018 después de un operativo verdaderamente espectacular por parte de la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. A este lugar muy famoso, donde acudía gente con mucho poder y con mucho dinero, pues llegó Oscar Guerra Ford con la tarjeta corporativa del INAI a darse una noche de juerga, 25,000 pesos, 20,000 pesos. Hay un primer cargo por 14,500 pesos, un segundo cargo por 3,500 y un tercer cargo por 2,350 que en general se hicieron, insisto, pues entre el 22 y 23 de agosto, es decir, llegó a cenar y se quedó en el espectáculo, y a la madrugada siguiente pues se le hizo fácil pues volver a pagar 14,000 pesos. Supongo que la diversión ha de haber estado pues bastante buena, porque para gastar de esa lana, incluso hoy, 10 años después, en un antro, pues no me parece que haya sido una cosa menor. Solo para que la gente tenga una referencia, hace un par de semanas fui con unos amigos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos a un restaurante de este tipo que que se tiene nombre de Casota Grandota, que es muy conocido en el país, que tiene el emblema de una vaca, por cierto, algo así como el mesón, una cosa así. Y en una comida para 10 personas que incluía, pues, incluía bebidas, nos gastamos, pues, 10,000 pesos, 10,000 pesos, 10 personas, una cena con carnes y esas cosas. Supongo que Guerra Ford, esos 20,000 pesos, pues, se los gastó divirtiéndose bastante, bastante de lo lindo. Mi Dios mío, Luis Guillermo. No, 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 es que está de locos, porque pudieron haber sido 20,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos o un solo centavo. El problema ni siquiera es que vaya a este lugar o a este tipo de lugares, ¿no? Mientras sea con su dinero, pero mientras sea un solo peso del erario, del dinero de los contribuyentes, es indignante en cualquier cantidad. Hoy, este personaje, a través de esta investigación que tú realizas, Luis Guillermo, y que expones ante la sociedad, ha derivado en la renuncia de Edgar Ford. Preguntarte, ¿es suficiente la renuncia o amerita una investigación y amerita una sanción? ¿Es suficiente con la renuncia o es de, no, 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 porque renuncies esto se va a olvidar y las autoridades digan, se va a proceder? Preguntarte, en tu opinión particular, ¿merece una investigación por parte de las autoridades? Creo que sí. Cuando di a conocer la información el sábado pasado, muy temprano, al mediodía, el Consejo Consultivo del INAI, que es un órgano ciudadano que acompaña las tareas del instituto, pues emitió un comunicado, mi querido Manuel, solicitando la intervención del órgano interno de la institución para revisar este asunto. Y me pareció muy pertinente este llamado, porque los gastos de Guerra Ford, si bien ocurrieron hace 10 años, suponen un acto de corrupción flagrante, pero sobre todo explícito. Utilizar la tarjeta corporativa de la institución para un asunto personal es corrupción en todo sentido.
y ampliamente documentable. Pero además de esta corrupción explícita en que incurrió Óscar Guerra, el Pleno del INAI decidió ocultar la información y durante 10 años permaneció oculta y podría haber seguido oculta muchos años más si no hubiera llegado esta fuente indignada a revelarnos, a ayudarnos a desvelar este asunto. Por eso creo que es imperativo, urgente, que se investigue a fondo esta situación, pero no solo en el INAI, también en las instancias federales que tienen que ver con la corrupción de funcionarios y servidores públicos. Porque el INAI siempre lo supo, que Óscar Guerra Ford había utilizado la tarjeta corporativa para fines personales. Decidió ocultar la información y eso, ocultar la información, también es una irregularidad administrativa, sobre todo tratándose pues de una especie de convenio mafioso entre ellos de cuidarse las espaldas, pero además de esto, cuando concluye la gestión de Óscar Guerra Ford en marzo de este 2023, mi querido Manuel, cuando culmina su trabajo como comisionado del INAI, en un acto absolutamente irregular, es nombrado secretario ejecutivo de una instancia del propio instituto, el Consejo Consultivo del INAI, el Sistema Nacional de Transparencia, es decir, no O sea, solo todavía premiado. exacto, no solo lo ocultaron 10 años, sino que cuando terminó su gestión le dieron un premio irregular, porque no había habido antecedentes de que ocurriera esto con otros funcionarios, con otras funcionarias de la institución, creando una especie de grupo de poder enquistado en el INAI, mi querido Manuel, que hace y deshace a su antojo en la institución sin que nadie haga nada. La responsable de este nombramiento irregular es la comisionada Julieta del Río Venegas, una comisionada originaria de Zacatecas que el año pasado también premió a Óscar Guerra Ford por sus labores al frente del el Instituto de Transparencia, y me parece que es el hilo del contubernio y el hilo del amafiamiento, le llamo Vale. al INAI. Luis Guillermo, para finalizar y agradecerte mucho tu tiempo, presencia y análisis. Esto es más que nada una pregunta de opinión política, porque creo que es importante. ¿Te acuerdas de esta escena donde los senadores de Morena necesitan aprobar varias reformas y como no lo pueden hacer en el Senado de reforma, se van al de Jicotencatl y de repente una senadora panista va a toda máquina al Senado de Jicotencatl a encadenarse para que no puedan sesionar y pobrecitas, no sesionaron ahí, sesionaron en el patio de Jicotencatl. Esa senadora era Xochitl Gálvez y se encadenaba, ¿sabes por qué? Para defender al INAI, para que no, para que esas reformas no tocaran, que ya está reformado por los senadores, unos temas ahí del INAI. Imagínate, eso no fue hace mucho, fue hace cuestión de unos meses, ya casi se acerca para el año. Luis Guillermo, ¿qué pensarán ahora todos estos personajes políticos que literalmente protestaron y se encadenaron para defender al INAI y de repente sale que sus comisionados se gastaban cientos de miles de pesos en tables dance? Es decir, es una de las justicias más poéticas que yo he visto en discurso político, porque ahora es la candidata presidencial de la oposición. ¿Qué opinas de eso, Luis Guillermo? A mí me gustaría muchísimo escuchar a Xochitl Gálvez hablar sobre esta evidencia clara y precisa de la corrupción en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Me gustaría escuchar el punto de vista de todos aquellos que salieron a defender a la institución con su cartelito de "Yo defiendo al INAI", y me gustaría escuchar a todos esos periodistas
que han defendido la estructura pues anquilosada, decadente, onerosa, inservible, que es este instituto, en función de oponerse a lo que propuso el presidente de la República. Crear una verdadera instancia de transparencia que no sea tan cara, que no sea tan onerosa y que no sea un coto de poder, pero sobre todo de recursos públicos para unos cuantos. La hipocresía de toda esta gente, mi querido Manuel, se estrelló contra la evidencia que publicamos el fin de semana y se estrelló también contra la evidencia de que lo que está ocurriendo hoy en el INAI es una verdadera pelea de caníbales al interior de la institución. La comisionada Julieta del Río, grillando, peleándose con la presidenta de la institución, Blanca Lilia Ibarra, la comisionada Blanca Lilia Ibarra, tratando de defenderse de los ataques de la comisionada Julieta del Río, peleándose entre ellos los cargos, peleándose entre ellos las posiciones, queriendo destituir a la presidenta para ponerse ella, queriendo destituir a otros integrantes del equipo del INAI para colocar a sus cuates, y en el vértice, la descomposición total y absoluta de una institución que es onerosísima, lo dijo el presidente, casi 1,000 millones de pesos anuales le cuesta al pueblo de México y que no sirve en realidad ya prácticamente para nada de lo que fue originalmente su función. Me parece que deberíamos escuchar no solo a la candidata presidencial de la oposición, sino a todas aquellas figuras que defendieron a esta institución, incluso saliendo a marchar y, como dices, encadenándose a las sillas, porque en realidad estaban defendiendo un coto de poder y un vértice de profundísima corrupción en una institución que ya no sirve de nada. Maestro Luis Guillermo Hernández, un privilegio y un deleite poder platicar con usted, platicar sobre estos temas y mucho más. Te agradezco mucho, maestro, y te pido por favor que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales en donde realizas tus coberturas informativas, analíticas y periodísticas de tan alta calidad como ya nos tienes acostumbrados. Muchas gracias, Luis Guillermo. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que podamos coincidir en este espacio y yo invito a la gente que ve tu programa a que me siga en mis redes sociales, Luis G. Hernán y La Sexta W en Twitter y en Facebook, en YouTube, mi canal sextaw.com.mx, donde estamos tratando pues de hacer camino al andar en materia informativa. Estoy muy contento, mi querido Manuel, porque un hilo de Twitter pues tiró a un funcionario corrupto y esa es la función del periodismo independiente, del periodismo libre. Eso es lo que te iba a decir. Para eso sirve el periodismo, para mover los tapetes que están bastante sucios y polvorientos. Te envío un fuerte abrazo, Luis Guillermo, y estamos en contacto. Un abrazo con mucho cariño a ti y a toda tu audiencia. Hasta pronto. Es el maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin máscaras y nosotros continuamos.